Hola, soy André Louis. En esta ocasión les presento al primer comité formado exclusivamente para el monitoreo de actividad extraterrestre en nuestro planeta, es el Comité Majestic 12. Majestic 12, abreviado como MJ12, es el nombre en clave, según los creyentes del origen extraterrestre del fenómeno OVNI, de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Harry S. Truman para investigar la actividad OVNI. Este presunto comité es una parte importante de la teoría de la conspiración OVNI. La existencia del MJ12 ha sido negada por parte del gobierno de Estados Unidos, que insiste en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. De hecho, el FBI investigó los documentos, y concluyó que eran falsificaciones. Incluso las opiniones de muchos de los investigadores de OVNI y los entusiastas están divididas. Unos argumentan que los documentos son auténticos y apoyan la teoría conspirativa, indicando que el FBI, al pertenecer al gobierno, no admitiría la autenticidad de los documentos si las órdenes presidenciales le indicaran adulterar copias para presentarlas como falsificaciones. Mientras otros sostienen que son falsos, indicando que se aprecian errores en cuanto a su forma y cronología. A partir de 1947 comienza la conspiración de MJ12, que casualmente es cuando se empezaron a ver platillos volantes en masa tras el avistamiento de una flotilla de ovnis por el piloto Kenneth Arnold en el Monte Rainier en Washington. El coronel Phil Corso confirmó en el libro El día después de Roswell, que el gobierno encontró un ovni accidentado en Roswell en 1947, aunque Santillides informó con un video falso con muñecos, todo para despistar. Existe incluso un proyecto secreto de viaje en el tiempo llamado Proyecto Montauk por el que los aliens regresivos han viajado a este plano temporal para la implantación del nuevo orden mundial. Pero es tema para otro video. El 23 de mayo de 1989 el ex agente de la NSA, de la Inteligencia Naval de Estados Unidos, William Milton Cooper reveló un documento estremecedor titulado El Gobierno Secreto, Fuente, Naturaleza y Fines de MJ12. El mundo está controlado por un gobierno secreto criminal que contactó en 1947 con extraterrestres, o entidades demoníacas que se hicieron pasar por extraterrestres, tras accidentes y recuperación de ovnis en Estados Unidos. La NSA, Agencia de Seguridad Nacional y la CIA nacería fundada por el Vaticano y ex-nazis con Richard Helen para el tráfico mafioso, control mental de los conejillos de indias humanos y para ocultar esta realidad exopolítica al mundo. Cooper da datos, nombres, informes y detalles. Muchos agentes y ex-espías y trabajadores en bases secretas han confirmado las increíbles declaraciones de Cooper, tal como Phil Scheider o Thomas Castelló. Los tres y una lista de miles de personas han sido asesinadas por informar al mundo del secreto más guardado de la historia. En diciembre de 1984, Jaime Shandera, un productor cinematográfico de Hollywood y ufólogo, recibió por correo un paquete en cuyo interior solo había un rollo de película en blanco y negro de 35 milímetros sin revelar. No iba acompañado de ninguna carta ni tenía remitente. Solo había una pista que indicaba su origen, Nuevo México. Al revelar la película, vio que contenía negativos de lo que parecía ser un informe, del 18 de noviembre de 1952, para el presidente electo Dwight D. Eisenhower. En la primera página había una advertencia. Este es un documento de alto secreto, solo para lectura, que contiene información clasificada, esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En la segunda página había una lista de 12 influyentes científicos, jefes militares y consejeros de información de Estados Unidos. Hasta la tercera página no se apreciaba con claridad el tema del documento. El hallazgo de un platillo volador accidentado y de unos cuerpos de extraterrestres cerca de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. La última página del documento era un memorando del presidente Harry Truman dirigido al ministro de Defensa, James Forrestal, de fecha 24 de septiembre de 1947. En él, Truman daba instrucciones a Forrestal para que pusiese en marcha la operación Majestic 12, pero sin dar ningún indicio de qué podía ser.
El documento del MJ-12 más espectacular fue enviado por correo en 1994 a Don Berliner, un veterano ufólogo y escritor científico. El anónimo rollo de película contenía 23 páginas de un manual de operaciones del Grupo Especial Majestic 12, datado en abril de 1954. Era un detallado manual de instrucciones titulado Entidades y tecnología extraterrestres, recuperación y destrucción. Como la mayoría de los documentos del MJ-12 están sobre película, no es posible analizar el papel ni la tinta originales. Pero existen muchos detalles objetivos que pueden comprobarse, como las cualificaciones de los 12 miembros del comité, las fechas de las reuniones, el estilo de documentos similares y la validez de las firmas. Claramente, el MJ-12 era un grupo muy selecto. Además del ministro de Defensa Forrestal, había 3 directores del servicio secreto, un general de las Fuerzas Aéreas, un general del ejército, el ministro del ejército y 5 de los científicos más influyentes de Estados Unidos. Se trataba de lo mejor de las comunidades militar, científica y de información de Estados Unidos. La referencia más antigua a Majestic está en un memorando supuestamente enviado por Truman a su ministro de Defensa, James Forrestal. El comunicado en el que se menciona al consejero científico del presidente, Vannevar Bush, tenía la fecha del 24 de septiembre de 1947. Este fue el único día entre mayo y diciembre en que Truman se reunió con Bush. Forrestal también lo hizo ese día. Para hablar sobre el Comité Majestic 12 hay que hablar sobre William Cooper. William Bill Cooper, militar, fue entre otras cosas miembro de la inteligencia naval, en donde afirmaba haber tenido acceso a los documentos que expone en este y otros artículos suyos. Bill Cooper. Según William Cooper, entre enero de 1947 y diciembre de 1952, no menos de 16 artefactos espaciales se estrellaron o tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia. Se descubrieron entonces 65 extraterrestres muertos y un superviviente que fue inmediatamente ocultado. Otra nave espacial explotó, de la cual no quedó prácticamente nada. De estos acontecimientos, incluido el de la nave espacial que explotó, 13 tuvieron lugar en el interior de los Estados Unidos. 1 en Arizona, 11 en Nuevo México y 1 en Nevada. 3 casos se produjeron en otros países, 1 en Noruega y los otros 2 en México. Las observaciones de ovnis eran tan numerosas que los medios disponibles para examinarlos y evaluarlos de forma seria se revelaron insuficientes. En 1953, al menos otros 10 discos voladores se estrellaron y fueron ocultados. 4 de estos 10 siniestros tuvieron lugar en Arizona, 2 en Texas, 1 en Nuevo México, 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en África del Sur. Hubo además centenares de observaciones de ovnis. Una nave espacial fue descubierta el 13 de febrero de 1948 en un altiplano de los alrededores de Aztec, Nuevo México. Otra se encontró el 25 de marzo de 1948 en Hart Canyon, cerca de Aztec también. Medía 33 metros de diámetro. En total, 17 cadáveres de extraterrestres fueron retirados de estas 2 naves y, por supuesto, ocultados. Pero peor aún fue el hallazgo, en el interior de estas naves, de una gran cantidad de restos humanos. El ministro de Defensa James Forrestal, se enfrentó a esta conspiración del silencio. Era muy idealista y religioso. Era partidario del derecho a la información. Cuando planteó el problema de los extraterrestres y pretendió comentarlo con los dirigentes del partido y del Congreso, el presidente Truman le advirtió que no lo llevara a cabo. Pero Forrestal insistió en su tentativa, percatándose de que era vigilado. Muchos de aquellos que desconocían la verdadera trama de los hechos por él relatados lo tildaron de paranoico. Más adelante, se difundió la noticia de que Forrestal, a consecuencia de una depresión nerviosa, había ingresado en Bethesda, en el hospital de la Marina. La realidad, no obstante, era que se tenía miedo a que Forrestal hablara de más y era necesario aislarlo y desacreditarlo. A una hora temprana de la mañana del 22 de mayo de 1949, agentes de la CIA ataron una sábana al cuello de Forrestal, sujetando esta a una extremidad de la habitación, y arrojaron a este por la ventana. La sábana se rasgó y Forrestal murió. Así es como Forrestal fue una de las primeras víctimas de la gran conspiración.
El extraterrestre vivo retirado de los escombros del accidente OVNI en 1949, fue nombrado E.B.E. Este nombre fue propuesto por el Dr. Vannevar Bush y era las siglas de Extraterrestrial Biological Entity, en español Entidad Biológica Extraterrestre. E.B.E. mostraba una propensión a la mentira, y si se le preguntaba sobre algo que no quería contestar, simplemente guardaba silencio. No obstante, durante su segundo año de cautiverio, empezó a colaborar y las informaciones que facilitó fueron sorprendentes. La compilación de sus revelaciones forma la base de lo que más tarde se llamó el Libro Amarillo. Bill English y William Cooper durante nuestra actividad en el grupo G13, han podido ver fotografías de EVE, al igual que otras personas también lo hicieron más adelante. Hacia el final de 1951, EVE enfermó. El cuerpo médico no era capaz de determinar la causa de su enfermedad. No se disponía de ninguna experiencia sobre la cual basarse. Las funciones corporales de EVE se basaban sobre la clorófila y transformaba el alimento en energía de manera similar a las plantas. En consecuencia se decidió llamar a un botánico, el Dr. Guillermo Mendoza, especialista en botánica, que fue encargado de velar por su salud de E.B.E. El Dr. Mendoza se esforzó en salvar la vida de EVE, si bien este falleció en la mitad del año 1952. De esta manera el Dr. Mendoza llegó a ser un especialista de la biología de los extraterrestres. Simultáneamente, mientras se realizaba el intento infructuoso para salvar la vida de EVE, y con el fin de aprovechar esta situación para ganarse los favores de una raza tan superior a la nuestra, los Estados Unidos empezaron, a principios de 1952, a enviar al cosmos llamadas de ayuda. Las llamadas no fueron contestadas, si bien el proyecto se mantuvo como señal de buena voluntad. Se realizaron contactos por radio, gracias a la utilización de un lenguaje binario de computadora, que permitieron al proyecto Sigma así como a otro nuevo proyecto denominado Plato, organizar un aterrizaje que permitió un contacto directo con estos seres de otro planeta. Se confió al proyecto Plato el establecimiento de relaciones diplomáticas con los extranjeros del espacio. En 1953, asimismo, los astrónomos descubrieron en el espacio objetos que se acercaban a la Tierra. Se creyó en un principio que se trataba de asteroides. Otras observaciones probaron que se trataba de naves espaciales. El proyecto Sigma captó las emisiones de radio de los extraterrestres. Cuando los objetos volantes alcanzaron la Tierra, se situaron en órbita sobre el ecuador. Era una cantidad de naves enormes, cuyas intenciones se desconocían. Se realizaron contactos por radio, gracias a la utilización de un lenguaje binario de ordenador, que permitieron al proyecto Sigma así como a otro nuevo proyecto denominado Plato, organizar un aterrizaje que permitió un contacto directo con estos seres de otro planeta. Se confió al proyecto Plato el establecimiento de relaciones diplomáticas con los extranjeros del espacio. En el mismo período, otra raza de extraterrestres humanoides también había contactado con el gobierno de los Estados Unidos. Estos últimos se pusieron en aviso en contra de la raza extraterrestre que rodeaba con sus naves el Ecuador y propuso ayudar a la humanidad en el desarrollo espiritual. Como condición preliminar, estos extraterrestres pidieron el desmantelamiento y destrucción de todas las armas nucleares. Se negaron a un intercambio de tecnología, argumentando la falta de madurez espiritual y la incapacidad en manejar las tecnologías disponibles por la raza humana. Dijeron que solo utilizaríamos las nuevas tecnologías para destruirnos los unos a los otros. Explicaron que la humanidad está en camino de la autodestrucción, que es necesario parar de matarnos los unos a los otros, de contaminar la tierra y destruir sus recursos naturales, y aprender a vivir en armonía. Estas condiciones fueron consideradas con extrema desconfianza, particularmente la exigencia principal del desarme nuclear. Se estimó que aceptar estas condiciones nos volvería totalmente vulnerables frente a una eventual amenaza extraterrestre. No se tenía ninguna referencia a una situación similar en la historia de la humanidad que hubiera podido ayudarnos en esta circunstancia. El desarme nuclear se consideró finalmente como contrario a los intereses de los Estados Unidos y se rechazó la oferta. Durante 1954, la raza de los extraterrestres de color gris y nariz gruesa, aquellos que habían rodeado la Tierra, aterrizó en la base aeronaval de Oyuman.
Se estableció un principio de acuerdo. Esta raza se identificó como procedente de un planeta del sistema de una estrella roja en la constelación de Orión que nosotros conocemos como Betelgeuse. Afirmaron que su planeta se extinguía y que no podrían vivir allí mucho más tiempo. Tuvo lugar un segundo aterrizaje, esta vez en la base aeronaval de Edwards. Este acontecimiento histórico había sido previamente preparado y los detalles del acuerdo previstos con anterioridad fueron ratificados. Eisenhower previó pasar un fin de semana de descanso en Palm Springs, y el día previsto, se le llevó al lugar del encuentro, dando como pretexto a la prensa que había debido visitar al dentista. El presidente Eisenhower se reunió con los extraterrestres y se firmó un acuerdo formal entre la nación extraterrestre y los Estados Unidos de América. Se recibió entonces el primer diplomático extraterrestre del universo. Tuvo como título Excelentísimo Señor Plenipotenciario KRLL. Tenemos que aclarar que la bandera de los extraterrestres se llamaba la trilateral. Se puede ver sobre sus vehículos y sus uniformes. Estos dos aterrizajes y los encuentros fueron filmados, y estas películas existen aún hoy. El acuerdo suscrito preveía que los extraterrestres no se inmiscuirían en nuestros asuntos y que nosotros haríamos lo mismo con ellos. Deberíamos mantener en secreto su presencia en la Tierra. Nos harían beneficiarios de su tecnología y nos ayudarían en nuestro desarrollo científico. Además, no podían llegar a ningún acuerdo con otra nación terrestre. Se les autorizó a secuestrar a hombres en un número y intervalos limitados, con fines de investigación médicas y de estudio de nuestro desarrollo, con la condición de que las personas no resultaran dañadas y que fueron devueltas al mismo lugar de su secuestro. Tratado que no se respetó, como lo mostré en el video de la base alienígena de Dulce. Las bases reservadas a los extraterrestres fueron construidas bajo las reservas indias que se encontraban en un cuadrado situado entre los estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Otra base fue construida en Nevada, en la región denominada S4, a aproximadamente 7 millas al sur de la frontera oeste del Distrito 51, llamado Dream Land, y conocido como Área 51. Todos los terrenos utilizados por los extraterrestres, así como el personal allí destinado, son aún hoy en día controlados exclusivamente por el Ministerio de la Marina. A pesar de que los trabajos se iniciaron de inmediato, la construcción no adelantó en verdad hasta 1957, fecha en la cual los fondos asignados al proyecto aumentaron de forma. Los documentos, calificados en un principio como secretos, se convirtieron inmediatamente en estrictamente y altamente confidenciales. Se echó sobre ellos un velo de silencio aún más espeso que el del Proyecto Manhattan. En los años que siguieron, estos acontecimientos figuraron entre los secretos mejor guardados de la historia. Durante los primeros años, la Fuerza Aérea y la CIA fueron los organismos que ejercieron en exclusivo el control del velo de silencio sobre los extraterrestres. De hecho, la CIA se denominó Grupo Central de Inteligencia cuando se fundó por orden presidencial y tenía como misión exclusiva asegurarse de la existencia de los extraterrestres. Solo fue después de la abolición de la Ley sobre la Seguridad Nacional que se denominó CIA, el Consejo Nacional de Seguridad, NSC, se constituyó para controlar los servicios secretos y, más concretamente, los extraterrestres. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Soy André Luis y te deseo un excelente día.